amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos aquí a la Insólita Experiencia. Lourdes Gómez, ¿cómo estás? Hola, Johanna. Bueno, pues hoy estoy muy contenta porque estamos en el día de Extremadura, el día de mi comunidad autónoma. Y bueno, pues se celebra el día de la patrona de Extremadura, el día de la Virgen de Guadalupe, y estamos precisamente aquí en su monasterio, así que es un día muy especial para estar en el lugar más importante de Extremadura en este día, que es el monasterio de Guadalupe. Exactamente, y bueno, pues aquí lo tenemos, miren nada más qué lugar tan chido tenemos aquí en esta ocasión. Ahí lo está mirando usted, que nos sintoniza en estos momentos en diversas partes del mundo. Y bueno, pues estamos en Guadalupe, un lugar fantástico, Lourdes, un lugar que de verdad tiene una historia tremenda por todo lo que implica y todo lo que se ha suscitado en este lugar. Claro que sí, es un lugar importantísimo a nivel histórico, que quizá no le damos muchas veces la importancia que tiene, pero estamos hablando prácticamente del primer centro de peregrinaje de la península ibérica, mucho antes de que se diera el Camino de Santiago. Hasta aquí llegaban peregrinos tan importantes como Cristóbal Colón o como Miguel de Cervantes, quien dejó aquí sus grilletes de cuando estuvo preso en Argel, para dar gracias a la Virgen de Guadalupe. Es un monasterio cuyo origen está en la Edad Media, en el siglo XII, y bueno, pues tenemos la leyenda de la Virgen de Guadalupe, que es importantísima. Cabe señalar, Johanan, que hoy se celebran muchísimos pueblos de toda España y también de otras partes de Europa e incluso de América la Virgen de Guadalupe, pero de donde sale todo, la original está aquí, en este monasterio. Y no voy a entrar en polémicas con la de México. Es una investigación que he hecho en profundidad sobre las dos vírgenes, la de México y la de Extremadura, y que hablo de ello, bueno, pues todo en mi libro La Iglesia y sus enigmas. Son dos advocaciones con historias distintas. Yo hoy me voy a limitar, para que quede claro y no entrar en polémica, a hablar de la imagen de aquí, claro, porque estamos celebrando su vida. Exactamente, pues es un lugar, Lourdes, que cuando llegamos, de verdad que es imponente, desde lejos se ve tremendo, y nos damos cuenta que es un sitio que llega también miles de personas de toda España, y bueno, pues veíamos ahí a gente de Perú, veíamos a gente de otros países que viene con la única intención de conocer cuál es la festividad, conocer todo lo que implica realmente pues este día tan importante de la Virgen de Guadalupe, de aquí de Extremadura, en España, Lourdes. Sí, es un día donde llegan muchísimos peregrinos. Ya sabes que he sido una de las personas que ha venido este año a peregrinar hasta aquí. Está súper bien organizado, Johanna, no solo a nivel de aparcamientos, incluso dentro del monasterio hay habilitada una zona, un albergue para que se queden todos los peregrinos, donde hay, bueno, pues camas, colchones con sábanas limpias, con duchas también súper limpias, totalmente gratis, y también hay unas mujeres muy generosas, las damas de la Virgen de Guadalupe, que tienen un puesto de socorro donde cuando llega el peregrino, también de manera gratuita, se le cura las ampollas que tenga, las heridas, bueno, se le da un masaje en los pies, o sea que está todo muy bien organizado para recibir a los peregrinos, sobre todo porque esta tradición de peregrinaje, como digo, se remonta a muchísimos siglos atrás. Y también tenemos que recordar que Guadalupe, precisamente por todos esos peregrinos que llegaban y que tenían que estar preparados para atenderlo, era uno de los centros de medicina más importantes de la Edad Media en España. Cualquier persona que quisiera estudiar medicina de toda Europa venía aquí a aprender. Era el sitio donde mejor se aprendía, donde se realizaban en su momento las técnicas de medicina más avanzadas. De hecho, me consta que actualmente se está preparando un documental sobre este tema, sobre la medicina en Guadalupe, y hay que decir que, bueno, pues Johanna, muchísimas personas, incluso algunos premios Nobel, han venido ayer aquí. Me platicaba sobre uno de ellos, ¿no? Bueno, de la penicilina. La penicilina, efectivamente. Se cuenta que los primeros escritos, los primeros usos, aunque no pensemos que sea algo moderno, están aquí en Guadalupe. Se aplicaba aquí antes que en ningún sitio, y hay muchísimos médicos importantes de la historia que, antes de dar a conocer sus descubrimientos, Johanna, bueno, pues pasaban por aquí, porque en los libros de medicina de Guadalupe hay muchísimas respuestas a técnicas que pensamos que son modernas y que se llevaban a cabo aquí.
Y te decía que es importante tanto la parte científica como la parte mágica, porque en esos libros de medicina nos encontramos, como digo, desde las técnicas más avanzadas científicas hasta también las mayores supersticiones, porque igual como hace poquito cuando Johanan y el bibliotecario Juan María González os hablaban de la biblioteca de Barcarrota, sí, de la biblioteca ocultista, que el dueño era un médico, un judeo converso, Francisco de Peñaranda. Él tenía libros ocultistas no porque fuera un gran interesado en estos temas, que también, pero sobre todo porque el médico de aquella época, Johanan, exploraba todas las vías. También, por ejemplo, la cartomancia, porque pensaba que también podía ayudarle en su trabajo y curar a la gente. Entonces, en Guadalupe lo mismo. Optaban tanto por las técnicas más científicas como por ejemplo, tener remedios como en la botica de Guadalupe había botecitos donde ponía cuerno de unicornio, unto de judío ahorcado, cosas así muy mágicas, ¿no? Oye, sí. Pero bueno, ahora, todo esto está en la biblioteca, hay una biblioteca aquí, todo el mundo puede tener acceso, o quiénes pueden, sí. Los investigadores, la página web del Monasterio Guadalupe, solicitas, mandas un correo electrónico comentando el asunto de tu investigación y bueno, pues según aceptemos tu petición puedes venir aquí a investigar. En mi caso he tenido la oportunidad de estar aquí leyendo los libros más antiguos para investigar esa relación precisamente entre la Virgen de Guadalupe de México y la de Extremadura. He estado como investigadora, pero si queréis venir como turista, sí que durante el tour que os van a hacer tenéis acceso a algunos de los libros más importantes del monasterio, como son los libros del coro, los libros de canto, que hay una colección de libros de estos que pero son enormes, son enormes, sí, para que todos pudieran leerlos desde el coro. Y están hechos con piel de animal, están muy elaborados, ¿no? Son libros miniados con unos dibujos maravillosos y eso sí que vais a poder disfrutarlos. ¿Sí? Qué barbaridad, qué interesante. Y de aquí, bueno, pues viene Cristóbal Colón a hablar con los reyes precisamente para que le invirtieran en esta empresa que él quería hacer para viajar. Se aseguraba, Lourdes, y que me gustaría que nos platicaras un poquito, porque pareciera que cuando viene acá Cristóbal Colón sabía perfectamente a dónde iba, qué era lo que iba a encontrar, porque según se refiere Lourdes, ya había estado allá en el Nuevo Mundo. Mira, Johanan, Guadalupe, como te digo, era en la antigüedad un centro importantísimo a nivel religioso y a nivel de peregrinaciones, y la reina Isabel la Católica y toda su familia, su padre, su hermano, rey Enrique IV, eran grandísimos devotos de la Virgen de Guadalupe. De hecho, llevamos aquí un libro que Johanan se ha comprado, que lo tenemos también en la biblioteca, que se llama 100 personajes en Guadalupe, donde precisamente ahí nos cuentan la tremenda devoción de la reina Isabel la Católica con el monasterio de Guadalupe. Ella decía que Guadalupe era su paraíso en la tierra, que era el lugar donde más tranquila se sentía, y por eso ella estaba aquí descansando junto con Fernando cuando, después de la negativa de Portugal, Cristóbal Colón, el almirante, llega hasta aquí, se desplaza hasta aquí y es recibido por primera vez aquí en el monasterio de Guadalupe por Fernando e Isabel, que le dicen que sí, que le van a invertir y que le apoyan en ese viaje que él quería hacer. Es verdad que, como dice Johanan, la historia nos cuenta que le propone a los reyes católicos una nueva ruta hacia las Indias, pero según muchos autores, muchos investigadores, dicen que Colón poseía un mapa que le habían entregado donde realmente se describía que era una tierra nueva, que seguramente Colón ya habría estado allí antes de venir a pedir a los reyes católicos que le apoyaran, y precisamente se piensa que les convenció tan rápido porque les dijo: oye, este es el mapa que tengo, esto es lo que hay, y sí, por eso en las cartas que se elaboran antes de que Colón marche al viaje ya hay documentos que llaman mucho la atención, que los reyes católicos hacen firmar como si se descubre alguna tierra. Castilla y Aragón, bueno, pues eran... O sea, la versión oficial, lo que le dijeron a todo el mundo en ese momento era de que, sí, bueno, era un viaje nuevo, y que no sabían qué iban a encontrar, pero ellos le invierten precisamente porque sabían lo que posiblemente iba a suceder, Lourdes, ¿no? Totalmente, Johanan, por eso te digo que existe esa documentación previa al viaje donde los reyes dicen: si se descubre alguna tierra, esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenían mucha más información de la que dicen que tenía. Y ese hecho tan importante, tan capital en la historia de la humanidad, de ese encuentro entre dos mundos, ¿no?,
surge aquí donde nos encontramos en estos momentos. Tan importante fue Guadalupe en toda esa historia del descubrimiento, del redescubrimiento, porque ya sabemos que hubo viajeros anteriores, desde el propio Colón hasta incluso los vikingos, ¿verdad, Johanna? Bueno, pues dicen que era tan importante la devoción a Guadalupe para todas las personas que emprendieron esa gesta, que tenemos que tener en cuenta que el primer oro que se envía desde América a Europa se destina al monasterio Guadalupe, se regala a este monasterio, a la Virgen. Las primeras semillas de pimiento de los chiles se siembran aquí, en Guadalupe. El propio Hernán Cortés, en un alacrán que le pica en Ciudad de México, en la antigua Tenochtitlán, lo envía aquí porque cree que fue un milagro de la Virgen de Guadalupe el hecho de que él no muriera. Se envía aquí a Guadalupe. Y así te podría contar mil cosas, Johanna, porque es muy importante la devoción a Guadalupe durante toda esa historia de los viajeros extremeños hacia América. También hay que tener en cuenta que cuando durante el viaje hacia América, Colón deja escrito en sus diarios que hay un día que lo están pasando muy mal en mitad de una tormenta y que deciden, bueno, pues pedir ayuda a la Virgen de Guadalupe, y que como les ayuda y les salva, pues deciden que un miembro de la tripulación tiene que venir a peregrinar y a dar gracias a la Virgen. Entonces cogen una bolsa, la llenan de garbanzos, y quien saque el garbanzo negro será quien venga a hacer la peregrinación. Y ese garbanzo marcado con una señal lo saca Cristóbal Colón, y es quien viene a peregrinar después de ese primer viaje para dar las gracias a la Virgen de Guadalupe, a la que tenía una gran devoción, y le promete a los frailes del convento que en el segundo viaje, que la nueva tierra que descubra se llamará Guadalupe, y la isla actual, que se llama Turuqueira, allí en América, que se llamaba Isla de Guadalupe, por esa promesa de Cristóbal Colón. También tenemos un cuadro que Johanna nos va a mostrar en las fotografías que comparta en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales. Un cuadro en la parte de atrás de la iglesia de aquí de Guadalupe, donde representa un momento muy importante, que es los dos primeros indígenas que Colón trae desde América, los trae aquí a Guadalupe a bautizarse. Yo he leído el documento que aparece en el archivo de Guadalupe donde cuentan esto, y la pila bautismal que utilizan es la fuente que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Bueno, ahorita la vamos a ver, no la puedo meter aquí, pero está aquí frente a nosotros. ¿Sí es la original, Lourdes? Es la original, donde se bautiza a los dos primeros indígenas que se trajeron de América. Es un lugar cargado de una historia tremenda que une prácticamente a lo que es el viejo mundo con el nuevo mundo. Más allá de todo lo que se ha dicho, más allá de todos estos aspectos que pareciera que en los últimos meses han resurgido, pues vemos que es una realidad, o fue una realidad, pero que no deja de ser algo que debemos de conocer como cultura general. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la importancia de este recinto donde nos encontramos en estos momentos? Y desde luego el entender que fue, y yo creo que sigue y seguirá siendo, un punto muy importante de peregrinación para miles de personas de todo el planeta, Lourdes. Claro que sí, Johanna, más allá de cualquier polémica, que yo creo que debe quedarse atrás, porque bueno, pues es bien complicado. Es muy complicado. La historia debe entenderse desde el punto de vista del contexto, del momento. No es complicado entenderlo fuera de ese otro contexto, y aquí no estamos defendiendo ni justificando nada, por supuesto. Simplemente estamos aquí para hablar de la historia de un lugar muy importante a nivel histórico, y de una Virgen que guarda muchos misterios. Más allá de la Virgen, las joyas artísticas que tiene el monasterio, Johanna. Tenemos un cuadro de Goya, tenemos un Cristo atribuido a Miguel Ángel. Wow, Miguel Ángel. Sí, tenemos bueno, una cantidad impresionante de arte, esos libros miniados, ese claustro impresionante, este arte mudéjar que tenemos a nuestras espaldas, y como digo, lo más importante, la imagen de la Virgen, que bueno, pues si quieres te puedo contar la leyenda y sus misterios. Pero desde luego, pero pues cuéntanos mientras vamos viendo algunas de esas imágenes, así que no se me desesperen, porque bueno, pues yo no puedo meter aquí las imágenes, pero sí en la edición, la edición en vivo, cuando estamos en la insólita experiencia en vivo, para que ustedes la vayan viendo. Ok, adelante, pues aquí estamos viendo estas imágenes, Lourdes.
Pues Johanan, la historia de este monasterio y de esta Virgen surge en el siglo XII. La Virgen de Guadalupe es una Virgen negra perteneciente al grupo de vírgenes negras de la Europa occidental. Hay varias teorías que tratan de explicar por qué puede surgir estas vírgenes de color negro. Hay quien dice que bueno, pues se trata de un color que han tomado con el paso del tiempo debido a los cirios, las veladoras que se ponían cerca de ellas, al deterioro de la madera, y hay otros que piensan que realmente bueno, pues se hicieron en este color porque están aludiendo a un pasaje de la Biblia, en concreto del Cantar de los Cantares de Salomón. En este libro de la Biblia se nos dice una frase atribuida a la Virgen María que dice: tengo la tez morena, y bueno, pues no recuerdo ahora mismo el párrafo entero, pero lo que ponen en boca de la Virgen es que dice: tengo la tez morena. Y dicen que atribuido a esa frase, los artistas medievales empiezan a pintar vírgenes negras por este motivo. Esa es una de las teorías oficiales. La otra, la más heterodoxa, es que se trata de un culto anterior. Las vírgenes negras, si las observamos sin sus característicos ropajes, están entronizadas, tienen a un niño delante de ellas y son totalmente hieráticas. Es decir, no tienen movimiento, son como las culturas egipcias, están totalmente rectas. Lo que alude al arte oriental, al arte bizantino, a culturas anteriores. Relacionan las vírgenes negras como Guadalupe o como Montserrat con el culto a Isis, con el culto a Artemisa, con el culto a la Madre Tierra. Serían deidades anteriores que rinden el culto a la Madre Tierra, cristianizadas por la Iglesia Católica. De hecho, en la antigüedad existe documentación como por ejemplo el antiguo Concilio de Toledo, donde se condena a los veneradores de piedras, porque antes de la llegada del cristianismo había tribus aquí en la península, pueblos que veneraban a la Madre Tierra a través de una piedra de color negro. Así encontramos aquí el origen de piedras como la Kaaba en la Meca, ¿no? O la piedra Ben en Egipto, que también tenemos una piedra de color negro. Representaba el culto, como digo, a la Madre Tierra. Y cuando la Iglesia ve que no es capaz de acabar con ese culto a las piedras de color negro en entornos naturales que se rinde culto a la Madre Tierra, lo que hacen es cristianizarla. Crean estas imágenes, estas vírgenes negras. Muchas veces en su interior se pone esa piedra negra que se veneraba, y siempre aparecen en entornos naturales, todo con el objetivo, Johanan, de tapar ese culto anterior y cristianizarlo. Era lo que nos decía también el historiador Antonio Rodríguez allá en la ermita de Santa María del Salor, donde, bueno, cuando llegan los caballeros templarios a ciertos lugares y se daban cuenta que había esta adoración a las piedras, tenemos entonces que lo que hacían, que la piedra no destruían el culto, sino que ponían esa piedra al interior de alguna virgen y el culto seguía, pero ya lo habían modificado. Exacto. Pues lo mismo se cuenta de las vírgenes negras como Guadalupe, ¿no? Que donde haya una virgen negra hay un templario. Ya sabéis que los templarios están muy asociados con Tierra Santa. La virgen negra, ese color tan moreno, es oriental, y por lo tanto creen que ellos introducen aquí este culto precisamente transformando algo más ancestral, el culto a Johanan, la Madre Tierra, asimilarlo a la Virgen María. También hay que decir que la Virgen Negra, además de estos misterios relacionados con cultos anteriores, hay pistas en las leyendas de las vírgenes negras. Ahora os contaré la de la Virgen de Guadalupe, que nos habla de ese culto oriental. Por ejemplo, suele aparecer siempre un toro, una vaca, en este tipo de leyendas. Sabemos que esto representa a San Lucas, sabemos que está relacionado con el culto al sol, con el culto solar, con algo anterior. Tenemos que saber leer entre líneas en este tipo de historias, Johanan. Y bueno, pues también tener en cuenta, cuando vemos a la Virgen de Guadalupe, Johanan, sin ese manto, sin esa tela tan rica con la que se cubre hoy día, los colores que aparecen, como nos cuenta Jacques Hunen en su libro El misterio de las vírgenes negras, nos habla de un culto alquímico, de saberes alquímicos ocultos en ese manto, que precisamente son los colores de la alquimia. O sea, que nos estarían hablando incluso de un conocimiento anterior, el cual a fecha de hoy, bueno, pues normalmente no nos suelen, Johanan, contar, o no se suele tener en cuenta.
Y por último, simplemente contar ya la leyenda de la Virgen de Guadalupe. Lo que dice la tradición es que por esta zona de las Villuercas, esta zona tan montañosa de Extremadura, en esta época, siglo XII, había un pastor llamado, algunas leyendas dicen Gil Cordero, otros Gil de Santa María, que estaba pastando por aquí con sus vacas cuando de repente le desaparece una de las vacas. Y bueno, pues él empieza a buscar a su animal desesperadamente. La encuentra y está muerta, le extraña porque no tiene señal de haber sido atacada por ningún carroñero, ni por ninguna alimaña, pero dice, bueno, no sé qué le ha pasado, se ha muerto, y lo que hace es tratar de aprovechar la piel del animal, sí, y empieza a desollarla, le hace una cruz con el cuchillo en el pecho para empezar a desollar, y en esos momentos se levanta la vaca como si estuviese, bueno, viva, resucita, y aparece la Virgen encima de este animal, y dice, no te asustes, soy la Madre de Dios, soy la Virgen María, cava en este lugar en el que estaba tu vaca y aquí encontrarás una imagen mía que quiero que, bueno, pues construyan un lugar de culto para, bueno, pues alabar a esta imagen. Gil Cordero vuelve a Cáceres, él era de Cáceres, inmediatamente para informar a los clérigos de lo que le ha pasado, ¿no? Y de que tienen que buscar en ese lugar para encontrar la imagen, pero se encuentra Johanna con que su hijo acaba de fallecer. Pero la Virgen, bueno, pues le hace el milagro de que resucite, sí, y cuando el niño resucita dice a los clérigos, tenemos que ir hasta un lugar de las Villuercas donde se me ha aparecido la Virgen, y bueno, pues ahí hay una imagen de ella que hay que venerar. Gil Cordero, cuando llega y ve que su hijo está muerto, le dice a su mujer, no te preocupes que Santa María Guadalupe nos va a ayudar. Y efectivamente así fue, el niño resucita, los clérigos al ver el milagro del niño creen a Gil Cordero, se desplazan hasta este lugar en el que estamos junto a él y efectivamente cuenta la tradición que encuentran la imagen de esta Virgen Negra, de la Virgen de Guadalupe, junto con una campanita y una carta y 2 piedras. La carta y la campanita no se conservan, las piedras sí, se encuentran cada una a ambos lados de la entrada al monasterio, y esta es la leyenda en síntesis de la Virgen de Guadalupe. Hay que aclarar, Johanan, que bueno, pues como digo, es una Virgen Negra, que hay que buscar esas pistas, sí, de cultos anteriores, como la presencia de la vaca en la leyenda. Y bueno, pues vosotros os preguntáis, pero ¿cómo llegó, no, la Virgen hasta este lugar? Esto ya es también leyenda, ¿no? Pero lo que se piensa o lo que yo he investigado de qué es lo que pudo haber pasado. A ver, ¿qué pasó? La tradición más antigua atribuye la creación de la imagen a San Lucas, quien dicen que además de médico era también artista y creaba imágenes. Posiblemente este dato es mentira. Muchas imágenes religiosas, no solo el caso de la Virgen de Guadalupe, hay muchísimas más, sí, se les atribuye como origen a San Lucas para acercarles hasta el momento mismo del nacimiento del cristianismo, pero no es cierto. Lo más probable, como digo, es que es una imagen que se refiere a ese pasaje del Cantar de los Cantares de Salomón. Hay muchas por toda España, por toda Europa, como la de Montserrat o la de Guadalupe, y por supuesto que tenga un origen relacionado con Oriente. Pero se le atribuye, como digo, la leyenda, su creación a San Lucas, que habría sido enterrada con San Lucas, en Acaya Menor, que al ser desenterrado San Lucas descubre la imagen, que acaba en Roma, en concreto en el Vaticano. Sí. El Papa Gregorio Magno la tendría en su escritorio. Viene una peregrinación de San Leandro y San Isidoro de Sevilla hasta el Vaticano, y bueno, pues dicen que la Virgen era allí muy importante para San Gregorio Magno, la sacaban en procesión cuando había alguna sequía o algún problema en Roma, pero que finalmente Gregorio Magno la regala a San Isidoro de Sevilla y es traída hasta Sevilla, donde se venera durante un tiempo. Ocurre la época de la invasión musulmana de la península ibérica. Los árabes empiezan a entrar desde África, desde la zona de África, sí, y empiezan a invadir la parte sur de España. Por lo tanto, los cristianos empiezan a huir hacia el norte. Y en esa huida es cuando los clérigos sevillanos la habrían traído y la habrían escondido aquí
para protegerla de los musulmanes y bueno, pues luego ya la historia que os acabo de encontrar de cómo Gil Cordero se le aparece. Es curioso porque todo esto es una leyenda, pero hay otra pista importante. A ver, ¿cuál? Qué curioso que creamos que todo esto es leyenda y que a muy pocos kilómetros de aquí aparecieran las reliquias también escondidas de los hermanos de San Leandro y de San Isidoro. Dos hermanos que también tenían santos y sus reliquias aparecen en un pueblo de aquí al lado. Por lo tanto, la leyenda algo tiene de real. Qué barbaridad, qué interesante. Y este panorama general que nos da Lourdes, de verdad que pues, te la sabes todo. ¿Cuánto tiempo pasaste aquí investigando, Lourdes? Esta historia la conozco desde pequeña. Obviamente soy de Extremadura, soy extremeña. La Virgen de Guadalupe para todos los extremeños es muy importante. Conocía la leyenda desde siempre, pero cuando me convertí en periodista y decidí dedicarme a estos temas que me apasionan, empecé a investigarlos, sobre todo para mi libro La Iglesia y sus enigmas. Ha sido documentación que he reunido investigando tanto en el archivo del monasterio como en, por ejemplo, el Archivo General de Indias, en Sevilla, en la Casa de la Lonja, también en México. Bueno, pues he tratado de acceder a todo el material que he podido para empaparme de esa historia, que aquí os he dado las pinceladas así muy por encima, porque obviamente lo estamos contando de manera rápida, pero claro, si de verdad queréis conocer en profundidad todo esto, yo os invito a que leáis mi libro La Iglesia y sus enigmas, de la editorial Luciérnaga, donde ahí cuento absolutamente toda la historia, o bien a que tranquilamente ya hagamos un hangout en Insólita Experiencia cuando ya estemos en México poniendo todas las imágenes y todo. Ahí está, pues de verdad que bien interesante todo esto que nos estás compartiendo, Lourdes, sobre todo, y reitero, de un lugar fantástico como el que nos encontramos en estos momentos, Lourdes. Claro que sí, yo les invito a todos a que visiten este lugar, de verdad que os va a encantar, nos va a dejar indiferentes, a nivel artístico es muy importante y os va a encantar, si sois católicos también, pero como digo siempre, no hace falta ser católico no es cultura general. Para venir aquí, pero más allá de eso, Johanan, una persona no católica también puede peregrinar hasta aquí, porque os acabo de contar lo que es la Virgen Negra. Representa a la Madre Tierra, representa a todas las deidades del mundo que han sido veneradas como madres, y por lo tanto, cuando vienes aquí, lo que haces es encontrarte contigo mismo y encontrarte con esa madre universal que ha sido venerada por todas las culturas del mundo. Qué barbaridad, qué interesante, de verdad. Lourdes, si sabes mucho acá de tu localidad, que es Extremadura, y yo creo que eso es bien importante porque gracias a estos videos nos has llevado a muchos de los lugares, a muchos de los recónditos, pues que solamente tú conocías, y que a pesar de que hay mucha difusión sobre estas temáticas en España, realmente hemos conocido puntos que no son tan conocidos, ¿no? Y qué bueno, y de verdad te lo agradecemos, toda la banda de los Johaneros, te lo agradecemos enormemente. Pues gracias a vosotros por el interés, por el respeto, por estar interesados en conocer también estos misterios del lugar de donde vengo, donde he nacido. Me siento aquí, por supuesto, en casa, es mi casa, pero también en México me siento en casa, así que poder compartir con todos los mexicanos esto para mí es muy importante, y de verdad que sabéis que os llevo en mi corazón. Claro. Y me hace mucha ilusión mostraros todo esto. Al contrario, muchas gracias, y vamos a estar muy al pendiente de ese hangout de la Insólita Experiencia, en ese especial sobre la Virgen de Guadalupe, que esta investigación te llevó hasta la Basílica de Guadalupe, allí en la Ciudad de México, sí, para dar una conferencia precisamente de lo que encontraste, y que quedaron fascinados y asombrados los religiosos allá en la República Mexicana, que a mí me llamó mucho la atención por los documentos que encontraste, Lourdes. Pues una de las cosas más bonitas que me ha traído la Virgen de Guadalupe es haber sido invitada por el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de la Basílica de Guadalupe en México para ofrecer una conferencia sobre la Virgen de Guadalupe de Extremadura y su relación con la de México. Pude pronunciar la conferencia en el Museo de la Basílica de la Virgen de Guadalupe de México, en presencia del rector de la Basílica, que me recibió, que bueno, pues me agradeció la conferencia, también en presencia del padre Eduardo Chávez,
uno de los principales investigadores de la Guadalupana y el director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que además, bueno, pues quedó también, por lo que me comentó, muy contento y descubrió muchas cosas que no sabía a raíz de mi conferencia, y todas las autoridades que ahí me acompañaron y que me permitieron dar esta ponencia tanto en la Ciudad de México como en Mérida, Yucatán, bueno, pues acompañada de el principal investigador de allí, Fernando Ojeda Llanes. Para mí un auténtico placer, Johanan, poder hablar de este tema que tanto he investigado allí en México. Perfecto, pues ahí está, así que siga las redes de Lourdes Gómez. ¿Dónde te encontramos, Lourdes? Eso te iba a comentar, mirad, en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram principalmente, voy compartiendo no solo fotografías de estos viajes, sino que ahí os pongo la leyenda, y os pongo la historia. Entonces yo os pido por favor que me apoyéis ahí en las redes sociales, en Facebook Lourdes Gómez Martín y en Twitter e Instagram @LouردesGM13. Ahí no solo os cuento estas historias de mis viajes y las fotos, sino que pronto voy a empezar a hacer sorteos tanto de libros como de souvenirs de los viajes. Wow. Así que bueno, pues si os suscribís vais a poder participar en esos sorteos. Ya está, y es sorteos dentro de la insólita. Claro que sí. ¿Y quiénes van a poder participar? Todos los johaneros que estén inscritos Eso, tanto a las redes sociales de Johanan, al canal de YouTube, a todos los canales de Johanan, a sus redes sociales y a las mías. Los que estén en todas las redes sociales nos van a escribir para participar en esos sorteos que vamos a hacer periódicamente, y bueno, pues van a poder ser afortunados de ganar esos premios, que van a ser libros, van a ser en ocasiones camisetas, playeras de la insólita, plumas, vamos a tener todo tipo de souvenirs. Perfecto, Lourdes, pues de verdad que muchas gracias, pues ya nos vamos. Pues gracias, Johanan, por haberme acompañado en este día tan especial. Gracias a ti por invitarme, gracias por traernos a toda la banda, y hemos visto a lo largo de este video, bueno, pues muchas de las imágenes que tomamos, así que bueno, pues yo le pido a usted que lo comparta, que más allá de las cuestiones religiosas, culturales, políticas, socioeconómicas, mire, véalo desde otro punto de vista. El conocer simplemente la cultura de otro país que ha permeado mucho la cultura de la gente que vivimos allá en América. Así que bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Lourdes, gracias. Gracias, Johanan. Al contrario, muchas gracias. Así que bueno, pues denle manita arriba, comparta el video y ahí estamos en comunicación más tarde. Nos vemos, bye bye.